Corporación Educativa de la Enciclopedia Británica. En 1835, Carlos Darwin visitó un pequeño grupo de islas en el Pacífico Oriental conocido como el Archipiélago de los Galápagos. Darwin descubrió que los seres vivos que encontró en estas islas eran distintos a los que había hallado en otros sitios. Entre las muchas plantas y animales raros, había una gran variedad de pinzones. Encontró 14 especies de esas aves. En cada caso, el pico se había adaptado a los hábitos especiales del pájaro. Algunas formas de ellos estaban equipadas para triturar semillas o para desalojar insectos. Una estaba adaptada hasta para chupar la sangre de otras aves. ¿Cómo se habían desarrollado todas esas formas? Darwin presentó luego una teoría que explicaba la aparición de nuevas formas, y esta se conoció como la teoría de la evolución. Respaldando esta teoría de desarrollo evolutivo, estaba la prueba de los restos fósiles. Durante millones de años, el registro de fósiles demostraba la constante aparición de nuevas variedades. Lentamente, una especie podía transformarse totalmente, incorporando muchos cambios pequeños. Pero persistía la pregunta central: ¿por qué aparecían variaciones en la estructura física? Y si esas variaciones eran beneficiosas, ¿cómo se preservaban y pasaban a las siguientes generaciones? Investigar esos asuntos es como investigar los secretos más profundos de la vida misma. La célula viva, ADN. En 1865, un monje austriaco llamado Gregorio Mendel había descubierto las reglas que transmitían los rasgos físicos en los guisantes. Cruzando el polen de plantas verdes y amarillas, descubrió que la segunda generación se parecía a solo uno de sus padres. El color del otro padre aparecería en la tercera generación, a razón de 3:1. Mendel también observó que los rasgos de color eran independientes de otros, como los de tamaño y forma. Llegó a la conclusión de que los rasgos los llevan diminutas unidades físicas y a veces sus efectos estaban ocultos, pero las unidades estaban presentes. Hoy esas unidades se llaman genes. El invento del microscopio trajo pruebas para respaldar la teoría de Mendel. Por primera vez, pudieron ver los científicos cómo se reproducían las células vivas. Primero, el contenido del núcleo se condensaba en largas hebras. Eran los cromosomas. Los cromosomas se dividían en dos grupos, cada uno aparentemente idéntico al original. Se separaban y se formaban dos nuevas células. Cada célula recibía un grupo completo de cromosomas. ¿Era posible que las unidades genéticas de Mendel estuvieran en los cromosomas? Eso explicaría cómo pasaban los rasgos de una generación a la otra. Pero una mejor comprensión del proceso no llegaría hasta que pudieran sacarse los cromosomas de una célula para estudiarlos directamente. Hoy, con técnicas modernas, los cromosomas pueden separarse del núcleo para analizarlos químicamente. Aquí, células del tumor de un ratón se enfrían y se concentran en una centrífuga. Al añadirles agua fría destilada, las células se hinchan. Ahora se rompe la membrana de la célula moliendo cuidadosamente las células en un homogeneizador de cristal. Ya rota la membrana,
los núcleos quedan libres y se alejan del resto de la célula flotando. Volviendo a poner la mezcla en la centrífuga, los núcleos giran a gran velocidad y se concentran en el fondo de la probeta. Al añadir un detergente a la mezcla, se abre la membrana nuclear. Así los cromosomas quedan sueltos en la solución. Los cromosomas están compuestos mayormente de proteínas. Estas pueden extraerse añadiendo cloroformo y volviendo a poner la probeta en la centrífuga. El líquido lechoso contiene las proteínas que constituyen unas 3/4 partes de la masa de los cromosomas. Se saca el líquido claro que queda arriba para hacerle más análisis. El paso final es añadir alcohol frío. Al mezclarlo, se forma un precipitado gelatinoso. Este es el ácido desoxirribonucleico, o ADN. El conocimiento de esta sustancia ha revolucionado la ciencia de la biología. Para saber más del ADN, disolveremos una pequeña cantidad en una solución salina. Al añadirle un ácido fuerte, las moléculas ADN se rompen en fragmentos o subunidades. Usando la técnica de cromatografía de capa delgada, podemos separar esas subunidades. La separación, por lo general, tarda varias horas según el solvente del fondo sube por acción capilar. Bajo una luz ultravioleta vemos que las subunidades suben a diferentes velocidades. Hay solo 4 tipos de subunidades y se llaman nucleótidos. Estructuralmente, los nucleótidos son similares: un fosfato, un azúcar y 4 bases diferentes: timina, citosina, adenina y guanina. Al separar la molécula ADN en sus subunidades químicas, se destruye su estructura natural. Para saber más de la ADN, debemos estudiar esta estructura. Este dibujo en una hoja de película fotográfica muestra cómo un rayo de rayos X fue dispersado por una sola fibra de ADN. Al científico, esto le revela detalles de la estructura natural del ADN. Fue una fotografía así, tomada por Maurice Wilkins, lo que llevó a descubrir la estructura del ADN. En 1953, el Dr. James Watson y el Dr. Francis Crick hicieron un modelo de la estructura del ADN y los 3 hombres recibieron el premio Nobel en 1962. En su modelo, los grupos de azúcar y fosfato forman un doble espinazo a todo lo largo de la molécula, y el mismo arreglo de átomos recurre quizá varios millones de veces. Uniendo los espinazos están las bases, la adenina siempre unida a la timina por 2 enlaces de hidrógeno, y la guanina siempre unida a la citosina por 3. Finalmente, las 2 sartas unidas se enroscan una en la otra para formar una espira doble. Esta es la estructura de la molécula de ADN. La molécula de ADN forma el material genético de toda célula viva. Pero las células vivas en sí están hechas mayormente de proteínas, largas cadenas de aminoácidos. Diferentes células contienen diferentes proteínas. La sangre contiene proteínas muy diferentes de las células musculares. Las proteínas del pelo o de la piel son muy distintas a las de las plumas.
Cuando pensamos en todas las formas que toman las cosas vivas, la lista de proteínas se expande ilimitadamente. En el instante de la fertilización, un individuo hereda toda la información detallada necesaria para producir proteínas. Esta información está en dos juegos de genes que el organismo hereda de sus padres. Un juego procede del óvulo sin fertilizar de la madre. El otro procede del semen del padre. El núcleo del óvulo fertilizado es microscópico, pero contiene un juego completo de instrucciones para la producción de cada proteína que el organismo necesite. Son las moléculas de ADN en el núcleo las que contienen las instrucciones. La molécula de ADN proporciona una serie de señales o clave que dirigen la producción de proteína. Las letras de la clave corresponden a las bases de la espira doble, C por citosina, G por guanina, A por adenina y T por timina. Cada molécula de proteína tiene su propia clave determinada por la secuencia de esas bases. Empezando en un lugar activo, un grupo de enzimas se une a la molécula de ADN. Este grupo de enzimas lee el mensaje en clave. Parte del grupo recorre una sarta de la espira. Reconoce químicamente las bases al pasarlas e iguala con ellas otros nucleótidos de los alrededores, creando una nueva molécula. Lo hace según las reglas correctas de apareamiento, C con G y A con U. U representa uracil, que reemplaza la timina en esta nueva molécula. La nueva molécula es ácido ribonucleico, o ARN, que es un paso intermedio en la producción de proteína. Estas nuevas moléculas de ARN se llaman el mensajero ARN, porque llevan el mensaje transcrito a otra parte de la célula, fuera del núcleo, para descifrarlo. El mensajero ARN llega hasta un ribosoma. Es aquí donde en realidad se fabrican las proteínas. El ribosoma lee el mensaje del ARN en grupos de 3 letras llamados codones. Los codones son las palabras del mensaje. Cada uno se aparea con un aminoácido específico que se trae y se sujeta en secuencia. Según se van leyendo los codones a través del ribosoma, se alarga la molécula de proteína que está formándose. El último grupo de 3 letras tiene la clave para terminar el proceso, y la oración, en forma de molécula de proteína, queda completa. Podemos decir que la síntesis de la proteína es un proceso de 2 pasos. La secuencia de las bases del ADN se transcribe en una secuencia igual en una molécula de ARN. Esta secuencia de bases, a su vez, se traduce en una secuencia de aminoácidos que forman la molécula de proteína. Esta parte de la molécula de ADN, desde el primer lugar activo hasta el codón final, parece corresponder al gene de Mendel. Los cromosomas se dividen durante la división celular, pero ¿cómo duplica la molécula de ADN la información genética para que pase con los cromosomas a la siguiente generación? El modelo de Watson y Crick de la estructura de ADN sugiere cómo se lleva a cabo este duplicado. Primero, un grupo de enzimas rompen los enlaces que unen los pares de nucleótidos. Otro grupo de enzimas forma horquillas repetidoras que se mueven por la molécula en ambas direcciones, rompiendo los enlaces de hidrógeno. Un tercer grupo de enzimas recorre cada sarta y une un nuevo nucleótido a su pareja adecuada. Más enzimas continúan este proceso hasta que se forman 2 moléculas completas de ADN. Este es el proceso de duplicación del ADN. Ocurre antes de que la célula esté lista para dividirse.
Las moléculas de ADN se separan con los dos juegos de cromosomas. Según se divide la célula, cada célula hija recibe un juego completo de ADN. Las características de una especie, con su clave en el ADN, pasan de célula a célula y de generación a generación. Así es posible que una especie de planta o de animal permanezca millones de años sin cambios esenciales. Ya sabemos que la ADN es la molécula de la herencia, que dirige la producción de proteínas y así controla la estructura de una planta o de un animal. Pero, ¿cómo explicamos las variaciones que ocurren? ¿Cómo explicamos la aparición de formas de vida totalmente nuevas en la faz de la Tierra? La secuencia de las bases en la molécula de ADN puede cambiarse por radiación ionizante o por la acción de ciertos agentes químicos. O puede ocurrir un error al entrar nuevas bases en el proceso de duplicación. Las enzimas recorren la molécula constantemente reparando fallas. Las roturas en una sarta o el inadecuado apareamiento de bases se arreglan casi inmediatamente. Pero si se quita una pareja de bases o la reparación es defectuosa, tal vez no se corrija el error. A una secuencia así alterada se le llama mutación. Aunque son raras, cuando hay una mutación, pasará de una generación a otra como cualquier otro rasgo. En cambio, en la molécula de ADN puede tener poco efecto o puede cambiar radicalmente un organismo. La mutación en los humanos causa lo que se llama anemia drepanocítica. La hemoglobina es la proteína de las células de la sangre que recoge el oxígeno y lo lleva a otras partes del cuerpo. La molécula de hemoglobina está hecha de 4 proteínas. Las moléculas de oxígeno recogidas en los pulmones están enlazadas débilmente a un ion de hierro en el centro de cada proteína. La estructura de cada proteína está determinada por la clave de 3 letras de la molécula de ADN. Un cambio en esta clave causa la anemia drepanocítica. La mutación altera solo uno de los 146 aminoácidos de la molécula de proteína. Pero cuando la hemoglobina descarga el oxígeno que lleva, en lugar de quedar separada como las moléculas normales de hemoglobina, las moléculas drepanocíticas se unen formando largas cadenas que obligan a la célula de sangre a cambiar su forma normal. Las células distorsionadas pueden sufrir daño o destruirse y el resultado es anemia en la persona que lleva la mutación. La anemia drepanocítica es solo una anormalidad causada por mutación genética. La mayoría de las otras mutaciones también perjudican las oportunidades de que el organismo sobreviva. Pero las mutaciones también permiten que las cosas vivas adquieran nuevas formas. Ocasionalmente, aparece una mutación que ayuda al organismo a adaptarse a su ambiente. El proceso de evolución conserva las variaciones mejores y más útiles. Los millones de especies que habitan la Tierra surgieron de pequeños cambios en una molécula de ADN, la clave química de la vida.